Hola, bienvenidas y bienvenidos a La Personería TV. La Personería de Medellín, en desarrollo de su mandato constitucional, tiene como una de sus principales funciones hacerle seguimiento a la situación de los derechos humanos en la ciudad. A continuación les mostraremos parte de un informe que revela situaciones que vulneran la dignidad humana, lo que genera violaciones a los derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario y acciones delincuenciales. Bienvenidos. Desde el año 2005, la Personería de Medellín ha venido realizando un ejercicio permanente de seguimiento a la situación de derechos humanos en la ciudad, así como proponer acciones públicas que deriven en un mejoramiento del respeto general por la dignidad humana de todas las personas que habitan este territorio. Esta acción de protección de los derechos humanos se ha visto fortalecida cuantitativa y cualitativamente a lo largo de los años, lo que ha hecho que el trabajo de seguimiento que se hace desde la Personería de Medellín sea identificado a nivel local, nacional e internacional como una labor seria, rigurosa y fundamentada. En este informe se asume una concepción integral y de fundamentalidad de todos los derechos humanos, tanto los civiles y políticos como los económicos, sociales y culturales, así como los colectivos y del medio ambiente. De la misma manera se adopta una noción de universalidad, es decir, todas las personas tienen derecho a tener todos los derechos, sin distinciones de ningún tipo, lo cual no es obstáculo para adoptar un enfoque diferencial en la investigación, teniendo en cuenta las características de género, etnia, edad, vulnerabilidad y orientación sexual. Tratar de destacar algunos temas de lo que ha pasado durante este primer semestre en materia de derechos humanos en Medellín es asunto difícil, pues en una ciudad de esta complejidad no es fácil una selección. Durante el semestre se presentaron acciones como por ejemplo las movilizaciones en torno a la obra del Parque Bicentenario, la situación de crisis en materia de salud, agravada por el anuncio de la EPS Caprecon de retirarse de su labor de atender a la población del régimen subsidiado, la gravísima situación de los derechos de niños, niñas y adolescentes, las acciones de discriminación contra mujeres e integrantes de la población LGBT, la sistemática violación de los derechos de las personas privadas de su libertad en las cárceles, donde tienen injerencia la ciudad y otros temas que están en relación con la vigencia de la dignidad humana. Es evidente que durante este semestre una buena parte de la atención de la ciudadanía estuvo enfocada en asuntos relacionados con la creciente oleada de violencia que cada día cobra un número mayor de víctimas. En los primeros 5 meses del año se presentaron 884 homicidios y se multiplicaron los eventos en que personas de diferentes sectores de la ciudad ven restringidos sus derechos por el accionar creciente de grupos armados ilegales, que por medio de sus acciones criminales generan una grave afectación a los derechos humanos de miles de personas en Medellín, sin distingo de ninguna índole. Estas acciones de violencia son el resultado de una sumatoria de procesos que tienen como móvil fundamental la reorganización del mercado del narcotráfico y la disputa por el control y captura de todo tipo de rentas legales e ilegales por parte de los grupos armados. Estas agrupaciones, que según cifras de la Policía Metropolitana y de la Secretaría de Gobierno, pueden acercarse a los 227 y según el ministro de Interior y Justicia, son 308. Se caracterizan por su permanencia, ya que en su gran mayoría tienen su origen en las décadas de los años 80 y 90. Durante estos primeros 5 meses, los homicidios se redujeron en el país, pasando de 6.411 en 2009 a 6.150 en 2010, representando una reducción del 4%, y en Antioquia al 9 de junio se ha presentado una reducción del 5%, pasando de 1.084 casos en 2009 a 1.030 en 2010. En Medellín esta tendencia es contraria, pues de acuerdo a la información del Instituto Nacional de Medicina Legal, el número de homicidios se incrementó durante el periodo comprendido entre enero y mayo del presente año, en donde se cometieron 884 homicidios,
lo cual representa un aumento del 21.8% respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se produjeron 726. Medellín alcanzó el mayor índice de homicidios por cada 100.000 habitantes con una tasa de 36.3% en los primeros 5 meses, seguido de Cali con 33% y Bogotá que registra una tasa de 8.9%. La población joven adulta es la principal víctima de la violencia homicida. 595 víctimas, que representan el 67%, han sido hombres jóvenes adultos con edades entre los 18 y 35 años. Los homicidios de niños, niñas y adolescentes con edades entre los 11 y 17 años son de 83 en lo que va corrido del año. La Personería de Medellín tiene entre uno de los propósitos de sus informes de derechos humanos visibilizar, denunciar y sensibilizar sobre las afectaciones a los derechos relacionados con las libertades de diversa naturaleza contempladas en los pactos y convenciones internacionales de derechos humanos y en la Carta Política de 1991, inspirados en el ideal de la dignidad humana, afectada, entre otros factores, por la imposibilidad de vivir libres de temor. Durante los años 2008 y 2009, la Personería Municipal realizó un seguimiento al comportamiento de la desaparición y la desaparición forzada en la ciudad de Medellín. Esta labor permitió evidenciar que en la ciudad permanece una práctica delictiva, arraigada hace décadas en las dinámicas de violencia del conflicto armado colombiano, que lesiona los derechos humanos y fundamentales de un número importante de ciudadanas y ciudadanos. Para el año 2010, la Personería ha mantenido este tema de investigación con la convicción que esta práctica delictiva merece mayor atención por parte de las autoridades policiales, militares, judiciales y administrativas de la ciudad, debido a que por un lado no existen capacidades institucionales adecuadas para atender idóneamente el numeroso reporte de personas desaparecidas, y por otro, la ocurrencia de esta conducta lesiona un significativo paquete de derechos humanos en la víctima directa y en las indirectas que la padecen. Durante los primeros 5 meses del año 2010, la Personería continuó observando el comportamiento de la fuerza pública, especialmente de las y los miembros de la Policía Nacional, dado que estos tienen una presencia mayoritaria en el territorio de la ciudad. Resultado de este ejercicio, se ha podido establecer que algunos integrantes de la Policía Nacional continúan involucrados en violaciones a los derechos humanos y que aún persisten en la institución prácticas de desconocimiento frente a estos, así como a la labor que desempeñan agencias estatales y no estatales, llamadas a defender los derechos humanos constitucional y legalmente. Estas deplorables prácticas por parte de algunos miembros de la Policía Nacional tienen lugar muy a pesar de importantes esfuerzos realizados por el Comando de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, MEVAL, la Oficina de Derechos Humanos de la MEVAL y la Oficina de Control Disciplinario Interno, CODIN, quienes han emitido durante este periodo importantes directivas en cuanto al respeto por los derechos humanos y han desarrollado procesos de sensibilización y formación, adoptándose acciones de control disciplinario que involucran personal uniformado.
El 65.6% del desplazamiento forzado intermunicipal, según las declaraciones recibidas en la personería, proviene de las diferentes subregiones del departamento de Antioquia. En este sentido, habría que mencionar que Urabá es la subregión más expulsora de Antioquia con un 18.1%, seguida por el occidente con un 16.1% y por oriente con el 16%. Un caso importante de desplazamiento se produjo en la subregión del Bajo Cauca, compuesta por solo 6 municipios y que registra una participación de 15.7%. En Nechí, uno de sus municipios, se desplazaron en junio masivamente cerca de 100 personas, de las cuales 86 están en Medellín. La subregión del Valle de Aburrá representa el 3.8% del total, sin tener en cuenta el municipio de Medellín. Y por último, con un 34.4%, se encuentra la población proveniente de otros departamentos de Colombia. Medellín es la segunda ciudad más grande de Colombia, con aproximadamente 2.316.853 habitantes, distribuida geográficamente en 16 comunas y 5 corregimientos, y cuenta en su interior con los más altos índices de personas que deben migrar forzadamente de sus viviendas hacia otras comunas o barrios e incluso hacia unas cuadras más allá de sus casas. En Medellín, durante el primer semestre del año 2010, se han recibido 615 declaraciones de desplazamiento forzado intraurbano, que con sus respectivos núcleos familiares equivalen a 2.336 personas. Ha transcurrido ya un año y medio de la entrada en vigencia de la Ley 1257 de 2008 para la atención, prevención y erradicación de las violencias contra las mujeres, y lo que demuestran las cifras de hechos violentos que se cometen a diario contra este grupo poblacional es que las políticas y programas hasta ahora implementados para ello son débiles, insuficientes y sin ajustarse a las nuevas normativas.